Era finales de enero de 1945. El sol ardía sobre la pista de Clark Air Base, en Filipinas, y el aire olía a aceite quemado y a polvo metálico. Los mecánicos estadounidenses caminaban entre restos de aviones japoneses, fuselajes retorcidos y alas carbonizadas. La guerra en el Pacífico había dejado su firma en cada rincón del lugar. Sin embargo, entre toda aquella chatarra, había algo que llamó la atención de todos: un bombardero japonés casi intacto. Su silueta era extraña, esbelta, alargada, con líneas suaves que parecían más de un avión de pasajeros que de guerra. Su fuselaje relucía bajo el sol tropical y, pese a los agujeros de bala y el polvo, se mantenía sorprendentemente entero. En un costado aún se leía, apenas visible, el emblema rojo del sol naciente. Era un Mitsubishi 4M, conocido por los aliados con un apodo tan burlón como temido: Betty. El avión había aterrizado de emergencia semanas antes, en una pista improvisada que los japoneses habían abandonado durante la retirada. Los estadounidenses lo encontraron cubierto de ramas, oculto como si alguien hubiera querido protegerlo o esconderlo del cielo. Nadie sabía por qué aquel bombardero había sobrevivido, pero los oficiales de inteligencia no tardaron en ordenar su traslado a la base. El Betty era una de las piezas más buscadas por los analistas estadounidenses. Había sido el avión más utilizado por la Marina Imperial japonesa en los primeros años de la guerra. Era rápido, elegante y tenía un alcance enorme, capaz de volar más de 3.000 kilómetros sin repostar. Pero también tenía un secreto que intrigaba a todos: se incendiaba con una facilidad aterradora. Los pilotos aliados lo llamaban el encendedor volante. El capitán Harold Jennings, un veterano piloto de bombarderos B-25, fue uno de los primeros en inspeccionarlo. Lo observó con una mezcla de respeto y desconcierto. «No parece un bombardero», comentó. «Parece un pez, ligero, ágil, casi frágil». Los mecánicos comenzaron a revisar el interior. Lo primero que notaron fue la ausencia de blindaje. No había placas de acero ni protección para la tripulación. Los asientos eran simples estructuras de aluminio, el suelo era delgado como una lata de conserva y el techo apenas soportaba el peso de un hombre. «Ni siquiera lleva protección para el piloto», murmuró uno de los técnicos, sorprendido. Pero lo que realmente desconcertó a todos fue lo que encontraron en las alas. Los tanques de combustible estaban sin protección alguna. Ni una sola capa de goma, ni revestimiento autoobturante, nada que pudiera evitar una explosión si una bala los perforaba. En los bombarderos estadounidenses, cada tanque estaba envuelto con varias capas protectoras que sellaban automáticamente los agujeros provocados por disparos. En el Betty, en cambio, el combustible fluía directamente por tubos desnudos, expuestos. Los estadounidenses se miraban sin entender. «¿Cómo diablos volaban esto?», preguntó Jennings, agachado dentro del fuselaje. Un mecánico respondió: «Volaban, pero una sola ráfaga y ardían como antorchas». La sorpresa se convirtió en respeto. El avión era un prodigio de ingeniería aerodinámica, pero también una trampa mortal para sus tripulantes. Su diseño priorizaba la velocidad y el alcance por encima de la seguridad. Los japoneses habían sacrificado la protección para reducir peso, permitiendo que el G-4M alcanzara distancias que ningún bombardero de su categoría podía igualar. Los oficiales estadounidenses comenzaron a entender lo que eso significaba. A diferencia de los bombarderos norteamericanos, diseñados para soportar daños y regresar a casa, los japoneses concebían sus aviones como instrumentos de ataque que no necesariamente tenían que volver. Era una mentalidad distinta, casi espiritual, donde el riesgo y la muerte eran parte del deber. Mientras el análisis continuaba, los mecánicos quedaron impresionados por la calidad de la construcción. El fuselaje estaba hecho con aluminio liviano, pulido con precisión artesanal, cada remache estaba colocado con cuidado, cada cable organizado con un orden casi obsesivo. Era un avión pensado para volar con gracia, no para resistir fuego. Sin embargo, esa belleza tenía un costo terrible. En los primeros años de la guerra, el Betty había sido una amenaza temible. Con su largo alcance podía atacar bases lejanas, escoltar flotas o realizar misiones de reconocimiento. Fue el responsable del ataque que hundió al crucero británico Prince of Wales y al Repulse, dos joyas de la Marina inglesa. Apenas días después de Pearl Harbor, aquella hazaña había demostrado el poder del avión y el dominio japonés del aire. Pero conforme la guerra avanzó, ese brillo se apagó. Los cazas aliados, cada vez más potentes, comenzaron a derribarlo sin dificultad. Bastaba una ráfaga de ametralladora para incendiarlo en pleno vuelo. Los pilotos aliados aprendieron a reconocerlo por la larga estela de humo negro que dejaba cuando ardía. Los japoneses, en cambio, lo seguían utilizando, incluso sabiendo que su destino era casi siempre fatal. En Clark Field, mientras los mecánicos trabajaban bajo el calor abrasador, el capitán Jennings escribió en su informe:
Este avión no está hecho para sobrevivir, sino para obedecer. Cada centímetro parece gritar sacrificio. Aquella frase resumía perfectamente el choque entre dos mundos. Para los estadounidenses, la tecnología debía proteger la vida del piloto. Para los japoneses, debía servir al deber. Aunque costara la vida, los analistas enviaron los resultados de su examen a Washington. Querían entender por qué un país tan avanzado tecnológicamente como Japón había optado por construir bombarderos sin blindaje. La respuesta, sin embargo, no estaba en los planos ni en los tanques de combustible. Estaba en la mente de quienes los pilotaban. Esa noche, mientras el sol se ocultaba sobre la pista y el fuselaje del Betty brillaba bajo la última luz, Jennings observó el avión en silencio. Pensó en los hombres que lo habían volado, en los que habían muerto dentro de esas cápsulas de aluminio, envueltos en llamas. Y comprendió algo que ningún informe podía explicar. Aquellos aviones no eran errores de ingeniería, eran reflejos de una filosofía. La guerra en el Pacífico no era solo una lucha de armas, sino una batalla entre visiones del mundo. Una creía que la tecnología debía preservar la vida, la otra, que el honor valía más que ella. Y aquel bombardero capturado, silencioso bajo el sol filipino, era la prueba tangible de esa diferencia. El bombardero Mitsubishi G4M, conocido entre los japoneses como Rikko, no nació de la improvisación ni de la necesidad inmediata. Fue concebido años antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial, cuando Japón comenzaba a consolidar su ambición imperial en Asia, y veía la guerra no solo como inevitable, sino como una extensión natural de su destino nacional. En ese contexto, la Armada Imperial buscaba un avión que pudiera volar desde las bases del archipiélago hasta cualquier punto del Pacífico sin necesidad de repostar. Un avión que uniera velocidad, autonomía y capacidad de ataque. En 1937, el ingeniero Kiro Honjo, jefe del proyecto en Mitsubishi, recibió una orden casi imposible: a construir un bombardero bimotor capaz de transportar torpedos y bombas pesadas a largas distancias, y que además fuera lo suficientemente veloz como para escapar de los cazas enemigos sin necesidad de escolta. La solicitud parecía absurda, pero Japón no aceptaba límites. Su filosofía de diseño era clara: la mejor defensa es no ser alcanzado. Así nació el G4M, ligero, aerodinámico, elegante. En los talleres de Nagoya, los ingenieros eliminaron todo lo que no fuera estrictamente necesario: blindajes, refuerzos estructurales, tanques protegidos. El objetivo era ahorrar peso para aumentar la autonomía y la velocidad. El resultado fue un bombardero de proporciones impecables, con líneas fluidas que recordaban más a un ave que a una máquina. Podía volar a más de 400 km por hora y alcanzar blancos a más de 3.000 km de distancia. Cuando realizó su primer vuelo en 1939, los observadores quedaron impresionados. Era una obra maestra de ingeniería japonesa. Su fuselaje alargado permitía transportar un torpedo de 800 kilos o un conjunto de bombas de 500. Sus motores Mitsubishi Kasei, aunque exigentes, ofrecían una potencia suficiente para elevar la máquina con una elegancia casi silenciosa. Los pilotos lo adoraban por su maniobrabilidad, su estabilidad en vuelo y su capacidad para realizar giros suaves incluso a gran altitud. Los mandos militares, encantados con su rendimiento, lo adoptaron de inmediato como el bombardero principal de la flota aérea. En el papel, el G4M era la encarnación del sueño japonés de dominación aérea. Pero ese sueño, como pronto descubrirían, tenía un precio demasiado alto. En los primeros meses de la Guerra del Pacífico, el Betty demostró ser un arma formidable. En diciembre de 1941, apenas 3 días después del ataque a Pearl Harbor, una formación de 4M atacó y hundió a los poderosos cruceros británicos HMS Prince of Wales y HMS Repulse frente a las costas de Malasia. Fue la primera vez en la historia que grandes buques de guerra eran destruidos exclusivamente por aviones. Aquel día, el mundo comprendió que el dominio del mar ya no pertenecía a las flotas, sino al cielo. El éxito fue tan rotundo que el Betty se convirtió en símbolo del poder aéreo japonés. Los informes lo describían como un instrumento divino, una extensión del espíritu del imperio. Los pilotos creían que el avión era invencible, y durante un tiempo lo fue. Volaban con orgullo, sabiendo que representaban el alma del nuevo Japón. Sin embargo, detrás de la gloria ya se insinuaban las grietas. Los primeros combates revelaron una vulnerabilidad terrible. El Betty ardía con facilidad. Bastaba un impacto en las alas o en el fuselaje para que el avión se convirtiera en una bola de fuego. Su estructura liviana, hecha de aleaciones finas, se comportaba como papel ante las balas incendiarias. Los tanques de combustible, sin recubrimiento, actuaban como mechas. Los tripulantes apenas tenían tiempo de reaccionar antes de que todo se consumiera. Aún así, Japón no cambió el diseño.
Para los ingenieros, añadir blindaje significaba traicionar la esencia del proyecto, la ligereza. Y para los oficiales, las pérdidas eran un precio aceptable. En la mentalidad japonesa, un piloto que moría en misión cumplía su deber con honor. La muerte era parte del sacrificio necesario para servir al emperador. Esa forma de pensar desconcertaba a los estadounidenses. Ellos diseñaban sus aviones para proteger a la tripulación, para regresar a casa después del combate. Los japoneses, en cambio, diseñaban los suyos como si la supervivencia fuera irrelevante, y en eso, el Betty era la encarnación más pura de su filosofía. A pesar de su fragilidad, el G-4M siguió siendo la columna vertebral de la aviación naval japonesa durante toda la primera mitad de la guerra. Participó en casi todas las grandes operaciones del Pacífico, en las Filipinas, en las Islas Salomón, en Nueva Guinea. Fue el avión que transportó al almirante Isoroku Yamamoto, el arquitecto de Pearl Harbor, en abril de 1943, cuando fue emboscado y abatido por cazas estadounidenses en Bougainville. Aquel día, el cielo ardió. El Betty que llevaba al almirante se incendió en segundos tras recibir una sola ráfaga. No hubo sobrevivientes. El incidente marcó un punto de inflexión. Los mandos comenzaron a comprender que el Betty, con toda su elegancia, se había convertido en una trampa mortal. Pero Japón ya no tenía tiempo ni recursos para reemplazarlo. Su industria estaba saturada, su capacidad de producción disminuía, y los pilotos seguían volando misiones suicidas con máquinas que sabían condenadas. Los estadounidenses lo llamaban el cigarro volador por su forma alargada y su propensión a arder. Desde las cabinas de los P-38 y los Hellcats, los pilotos lo reconocían de inmediato. Un objetivo grande, rápido, pero frágil. Bastaba una ráfaga precisa y el cielo se iluminaba con una explosión naranja. En los informes de inteligencia, el G-4M se convirtió en un caso de estudio. Los ingenieros estadounidenses lo analizaban con curiosidad. Admiraban su diseño aerodinámico, su rendimiento y su eficiencia, pero no podían entender la lógica detrás de su vulnerabilidad. No sabían que, para los japoneses, esa fragilidad no era un error, sino una elección consciente. En la filosofía militar nipona, cada máquina debía reflejar el espíritu del guerrero. Liviana, rápida, letal y dispuesta a morir. El Betty era eso, un samurái con alas, preparado para cumplir su misión sin importar el costo. Durante los años de dominio japonés, ese ideal parecía funcionar. El Betty era una sombra omnipresente en el Pacífico. Los marineros aliados lo temían. Cuando los radares detectaban su firma en el horizonte, sabían que venía un ataque preciso y devastador. Pero el tiempo, la tecnología y la industria comenzaron a inclinar la balanza. Lo que había nacido como símbolo de superioridad se convirtió lentamente en el retrato de una nación que prefería morir antes que adaptarse. Cuando los estadounidenses lo capturaron en Filipinas, no solo encontraron un avión, sino el reflejo completo de la mentalidad japonesa en guerra. Una máquina que volaba con gracia, atacaba con precisión y moría con dignidad. Un avión diseñado para cumplir su deber, no para sobrevivirlo. Cuando los pilotos estadounidenses terminaron de estudiar el bombardero Betty capturado, comprendieron que su aparente fragilidad no era un error, sino el reflejo de una mentalidad completamente distinta. Lo que a ellos les parecía una locura, volar con tanques de combustible sin protección, sin blindaje, sin salida de emergencia, para los japoneses era una muestra de pureza. En su concepción de la guerra, la máquina debía estar al servicio del espíritu, no al revés. El imperio japonés había construido su doctrina militar sobre los pilares del Bushido, el antiguo código samurái que consideraba la muerte honorable como la máxima forma de servicio. Los ingenieros de Mitsubishi, los oficiales de la Armada y los propios pilotos compartían esa visión. No se trataba de diseñar un avión que garantizara la supervivencia del tripulante, sino de crear uno que le permitiera cumplir su misión, sin importar el precio. Por eso, cuando Kiro Honjo y su equipo decidieron eliminar todo el blindaje del G-4M, no estaban improvisando. Lo hacían guiados por una filosofía nacional que valoraba la entrega total. Cada kilogramo de acero ahorrado era una ofrenda al deber. Los japoneses pensaban que un avión más ligero, más rápido y con más autonomía serviría mejor a su propósito, incluso si eso significaba condenar a sus tripulaciones. En los campos de aviación, los pilotos del Betty entendían perfectamente lo que eso implicaba. Sabían que volaban dentro de un ataúd de aluminio. Muchos de ellos bromeaban entre sí, diciendo que sus aviones eran cigarros encendidos listos para estallar. Sin embargo, no lo decían con miedo, sino con orgullo. Para ellos, la muerte era parte del contrato. El entrenamiento reflejaba esa mentalidad. Antes de cada misión, los pilotos y navegantes se reunían en ceremonias solemnes. Se inclinaban frente a los retratos del emperador,
pronunciaban juramentos y recibían amuletos de tela con oraciones sintoístas cosidas a mano por sus familias. Las madres, al despedirlos, no lloraban en público, les pedían que fueran dignos. La cultura japonesa no concebía la derrota, solo la entrega. En ese contexto, el G4M Betty no era un error técnico, sino una expresión simbólica de la identidad nacional. Era ligero, hermoso, eficiente y mortal. Un instrumento que unía lo espiritual con lo funcional. Volar un Betty era aceptar el destino. Los primeros años de la guerra habían reforzado esa creencia. El avión había tenido un éxito devastador en manos de pilotos experimentados. Su largo alcance le permitía golpear bases aliadas desde cientos de kilómetros y regresar con precisión milimétrica. Los enemigos lo temían porque llegaba donde ningún otro bombardero podía hacerlo. Esa confianza en el sacrificio parecía estar justificada. Pero cuando el equilibrio del conflicto cambió, esa misma filosofía se volvió una condena. A partir de 1943, los cazas estadounidenses, británicos y australianos superaron a los japoneses en tecnología, potencia y armamento. Las formaciones de Betty comenzaron a ser derribadas en masa. Una sola ráfaga bastaba para convertir un escuadrón entero en una nube de fuego. Sin embargo, los mandos japoneses no modificaron el diseño. No podían admitir que su principio sagrado, el sacrificio como virtud, fuera su debilidad. El almirante Ugaki, en una carta dirigida a los ingenieros de Mitsubishi, escribió: «No temáis las pérdidas. Cada piloto que muere en misión deja un ejemplo eterno para el resto». Era la justificación oficial para continuar produciendo un avión que todos habían condenado. Los estadounidenses lo entendieron como una muestra de fanatismo. Los japoneses lo vivían como una forma de trascendencia. En los informes de inteligencia, los analistas estadounidenses anotaban observaciones casi incrédulas. Los japoneses sacrifican protección por velocidad. No hay sentido de conservación. Es una cultura que valora el deber por encima de la supervivencia. Lo que no comprendían del todo era que esa visión tenía raíces mucho más antiguas que la guerra moderna. Japón había crecido aislado durante siglos, desarrollando una relación mística con la idea del sacrificio. En su literatura, en su religión y en su historia, morir por una causa justa era la forma más pura de alcanzar la inmortalidad. Esa mentalidad sobrevivió al paso del tiempo y encontró un nuevo cuerpo en los aviones de combate. Así, cada Betty que despegaba era más que una máquina, era un símbolo. Los tripulantes lo sabían. Algunos escribían en los laterales del fuselaje frases de despedida o poemas breves, los llamados Senryu. Uno de ellos, recuperado de un avión derribado en las Salomón, decía: «El fuego que me consuma será mi camino al cielo». Esa frase, simple y terrible, resumía el alma de toda una generación. A medida que la guerra se tornaba desesperada, esa filosofía se intensificó. Los mandos comenzaron a enviar los Betty en misiones suicidas, cargados con explosivos, para atacar buques estadounidenses. Fue el preludio del nacimiento oficial de las unidades kamikaze. El avión, con su enorme capacidad de carga y su estructura ligera, era perfecto para ese propósito. Irónicamente, el mismo diseño que lo hacía vulnerable lo convertía en un arma mortal en manos de un piloto decidido a morir. En las bases del Pacífico, los técnicos estadounidenses encontraron aviones listos para despegar con un solo asiento y sin retorno de combustible. Eran Betty modificados para el sacrificio. La máquina había completado su transformación, de bombardero estratégico a instrumento de martirio. Pero incluso en medio de esa locura, los pilotos mantenían una calma inquietante. Los diarios personales encontrados después de la guerra muestran a hombres jóvenes que no se sentían víctimas, sino escogidos. Uno de ellos escribió: «Mi madre me dio la vida, el emperador me da la muerte, ambos regalos son sagrados». Desde la perspectiva occidental, aquello era incomprensible, pero dentro de la cultura japonesa era lógico. La vida individual carecía de valor frente al deber colectivo. El soldado no luchaba por sí mismo, sino por una continuidad espiritual que trascendía su cuerpo. Mientras los estadounidenses analizaban los restos de los Betty derribados, comenzaban a entender que estaban combatiendo algo más que un enemigo militar. Luchaban contra una idea que no podía medirse en radares ni calcularse en tablas de rendimiento. Los tanques sin protección, el fuselaje delgado, la ausencia de blindaje, todo tenía sentido dentro de ese marco. El Betty no fue diseñado para resistir el fuego enemigo, fue diseñado para volar hasta el final. Cuando el capitán Harold Jennings en Clark Field terminó de leer los informes, anotó una reflexión breve pero reveladora. «Ahora entiendo. No era que no supieran hacerlo mejor, es que no querían hacerlo diferente». Y en esa frase estaba la verdad más dura de la Guerra del Pacífico. Japón no perdió por falta de talento ni de ingenieros, sino porque su visión del honor pesaba más que su instinto de supervivencia.
El Betty, con su elegancia trágica y su fuego inevitable, fue el espejo perfecto de esa contradicción. Un avión que unió la belleza del diseño con la fatalidad del destino, que voló con orgullo hasta convertirse en símbolo de un país que prefirió arder antes que rendirse. En los últimos años de la guerra, el avión que había simbolizado el poder aéreo del imperio japonés se convirtió en el emblema de su tragedia. El Mitsubishi G4M Betty, aquel prodigio de alcance y elegancia, se transformó en un blanco fácil para los cazas aliados. Su ligereza, que en otro tiempo fue su ventaja, se volvió su sentencia. El cielo del Pacífico se llenó de fuego, y cada vez que un Betty era alcanzado explotaba en una llamarada visible a kilómetros de distancia. Para los pilotos estadounidenses, derribar uno era casi rutinario. Bastaban unos segundos de contacto visual para saber que tenían ventaja. El Betty, cargado de combustible hasta los bordes, no podía resistir ni un impacto. Desde las cabinas de los 38 Lightning o los 66 Hellcat, los aviadores aliados veían cómo los bombarderos japoneses se convertían en esferas de fuego que caían al mar. Los tripulantes rara vez sobrevivían. Aquellas escenas, repetidas una y otra vez, llenaron los informes aliados con la misma frase: el enemigo ardió antes de tocar el agua. Pero detrás de esas estadísticas había seres humanos. Los pilotos japoneses sabían que cada misión podía ser la última, y aún así despegaban sin vacilar. Sus diarios, recuperados después de la guerra, hablaban de resignación, pero también de serenidad. No se veían a sí mismos como víctimas, sino como piezas de un destino colectivo. Volar un Betty en 1944 o 1945 era, literalmente, firmar la propia condena. A pesar de ello, los mandos japoneses siguieron enviándolos al combate. Era una combinación de desesperación, orgullo y fatalismo. Los nuevos modelos de cazas japoneses no llegaban a tiempo, y la Marina Imperial no tenía otra alternativa que exprimir cada unidad disponible. Los bombarderos Betty eran enviados a misiones imposibles, cargados con torpedos o bombas pesadas, contra flotas estadounidenses protegidas por decenas de cazas. En esas circunstancias nació el apodo más cruel que los aliados les dieron: el cigarro volador. No solo por su forma alargada, sino porque al arder se consumía como un puro encendido. La imagen era macabra y exacta. Las llamas envolvían las alas y el fuselaje en segundos. En algunos casos los aviones explotaban antes de alcanzar al enemigo. En otros, seguían avanzando, envueltos en fuego, hasta chocar contra el mar o el objetivo. Aún así, el Betty dejó huellas de heroísmo. En las Islas Marianas, durante los desesperados ataques de 1944, algunos escuadrones lograron golpear buques aliados con una precisión suicida. En uno de esos enfrentamientos, un piloto japonés, herido y con su avión en llamas, continuó su descenso directo hacia el portaaviones USS Franklin, impactando en su cubierta y provocando una explosión secundaria. Aquello no cambió el curso de la guerra, pero en los ojos de sus compatriotas fue una demostración de espíritu inquebrantable. Mientras tanto, los ingenieros japoneses trataban de salvar lo que quedaba. Se desarrollaron variantes del Betty con más armamento defensivo, con tanques de combustible parcialmente protegidos y motores más potentes. Sin embargo, era demasiado tarde. La industria japonesa estaba colapsando bajo los bombardeos. Las fábricas carecían de aluminio, y muchos aviones nuevos eran ensamblados con materiales de baja calidad, lo que los hacía aún más frágiles. La supremacía aérea estadounidense era total. Los B-29 Superfortress bombardeaban Tokio y Osaka con impunidad, y los portaaviones aliados cubrían todo el Pacífico. En ese contexto, el Betty ya no era un arma, sino un sacrificio continuo. En los meses finales su función cambió. Se convirtió en el vehículo preferido para misiones especiales y ataques kamikaze. Las unidades kamikaze, formadas por jóvenes que apenas sabían volar, encontraron en el G4M una herramienta adecuada para sus objetivos. Su gran capacidad de carga permitía transportar toneladas de explosivos. Era ligero, fácil de despegar y sobre todo disponible en grandes cantidades. Muchos fueron modificados para misiones de un solo sentido, sin asientos traseros, sin radios, sin instrumentos de navegación, solo combustible suficiente para llegar al blanco. En abril de 1945, durante la defensa de Okinawa, decenas de Betty despegaron en formaciones silenciosas, sabiendo que no regresarían. Desde los radares de los buques estadounidenses, los operadores los veían aproximarse lentamente, y los cazas salían a interceptarlos. La mayoría no llegó a su objetivo, pero algunos lograron atravesar el fuego antiaéreo y estrellarse contra barcos aliados, provocando daños significativos. Aún en la derrota, el avión cumplía su función última: morir atacando. Entre los pilotos japoneses, aquel destino se aceptaba con solemnidad. Antes de cada vuelo realizaban una ceremonia sintoísta.
Encendían incienso, recitaban juramentos y escribían cartas a sus familias. En esas cartas, muchas de las cuales sobrevivieron a la guerra, se repetía una misma idea. Mi vida no me pertenece, le pertenece al emperador. El bombardero Betty había pasado de ser símbolo de innovación a símbolo de martirio. Cada uno que despegaba representaba el colapso de un imperio que se negaba a rendirse. En su fragilidad, los japoneses veían pureza. En su vulnerabilidad encontraban belleza. Era la encarnación del ideal del Yamato Damashi, el espíritu japonés que rechazaba la derrota incluso ante lo imposible. Los pilotos estadounidenses, por su parte, sentían una mezcla de respeto y desconcierto. Después de cada combate, cuando regresaban a sus portaaviones y veían las columnas de humo en el horizonte, no celebraban del todo. Muchos comprendían que los hombres dentro de esos aviones no eran diferentes a ellos, solo prisioneros de un código que los empujaba a morir. En los informes de inteligencia, los analistas estadounidenses escribieron una observación inquietante. El enemigo no combate para ganar, combate para morir de forma honorable, y eso lo hace, por momentos, invencible. A finales de 1945, cuando los bombarderos estadounidenses comenzaron a arrasar las ciudades japonesas, ya quedaban pocos Betty operativos. Los que aún podían volar eran usados para misiones de transporte o reconocimiento desesperado. Los pilotos sabían que cada vuelo podía ser el último. En los hangares destruidos, los mecánicos trabajaban con restos, reconstruyendo fuselajes dañados con piezas de otros aviones. El aluminio escaseaba tanto que en algunos casos se usaban planchas de acero recicladas. Aún así, el espíritu del sacrificio seguía intacto. Japón, incluso ante la destrucción total, mantenía su fe en el honor como arma final. Para los observadores estadounidenses, el Betty fue un enigma hasta el final. Cuando los primeros ejemplares capturados fueron enviados a Estados Unidos para ser probados, los ingenieros quedaron sorprendidos. No entendían cómo una nación tan avanzada había diseñado un avión tan frágil. Pero cuando estudiaron sus documentos y sus registros, comenzaron a entender. El Betty no era un error de cálculo, era una decisión moral. Era el reflejo de un país que había confundido la gloria con el sacrificio. El día que el último 4M despegó del suelo japonés, la guerra ya estaba perdida. Aún así, su tripulación subió a bordo sin dudar. Ninguno de ellos regresó. Aquel avión, ligero como un suspiro, terminó su existencia del mismo modo en que había vivido, ardiendo en el aire, iluminando brevemente un cielo que ya no le pertenecía. Cuando la guerra terminó y los cielos del Pacífico quedaron en silencio, el bombardero Mitsubishi G4M Betty pasó de ser un arma temida a una reliquia de un pasado devastador. Los pocos ejemplares que sobrevivieron, carbonizados o enterrados en hangares destruidos, fueron estudiados con la misma mezcla de respeto y desconcierto que habían sentido los pilotos estadounidenses al capturar el primero en Filipinas. Lo que encontraron no fue simplemente una máquina obsoleta, sino el símbolo más claro del espíritu japonés durante la guerra, brillante, disciplinado, orgulloso y condenado por su propio idealismo. En los meses posteriores a la rendición, los equipos de inteligencia de Estados Unidos enviaron varios ejemplares del Betty a sus centros de pruebas. Uno fue desarmado en Clark Field, otro trasladado a Guam y un tercero enviado al Centro de Investigación Naval en Patuxent River, Maryland. Los ingenieros norteamericanos lo analizaron pieza por pieza. No podían negar su excelencia técnica. El diseño aerodinámico era elegante. Los sistemas de control eran precisos y su peso total estaba distribuido con una perfección matemática. Pero cada uno de esos logros tenía un costo evidente. Ninguna protección para los hombres que lo pilotaban. En los informes estadounidenses, el G4M fue descrito como un avión diseñado por un poeta, no por un soldado. Aquella frase, aunque crítica, era extrañamente acertada. El Betty había nacido de una visión estética de la guerra, una que veía en el sacrificio una forma de arte. Su belleza era trágica porque estaba construida para morir. En Japón, los ingenieros sobrevivientes de Mitsubishi no tardaron en hacer su propia reflexión. Muchos de ellos habían perdido amigos y colegas que volaron esos aviones. Sabían que su creación había sido eficiente en su propósito, pero moralmente cuestionable. Después de la guerra, cuando Japón fue desmilitarizado, esos mismos hombres participaron en la reconstrucción industrial del país, aplicando sus conocimientos a la aviación civil. Paradójicamente, los mismos ingenieros que construyeron máquinas para morir, comenzaron a diseñar máquinas para vivir. Kiro Honjo, el diseñador principal del G4M, fue interrogado por oficiales estadounidenses en 1946. En sus declaraciones reconoció sin rodeos las debilidades del avión, pero las justificó con serenidad. Dijo: "En ese tiempo, pensábamos que la velocidad y la pureza eran más importantes que la protección. Era nuestra forma de luchar.
No había remordimiento en su voz, sino aceptación. Para él, el Betty fue una obra de ingeniería coherente con su tiempo y su país. En los años siguientes, Honjo se retiró del diseño militar y se dedicó a la educación. Enseñaba a sus alumnos que un avión debía proteger la vida antes de servir a una ideología. Su legado fue silencioso, pero profundo. Las lecciones del Betty ayudaron a formar una nueva generación de ingenieros que construiría los cimientos de la aviación japonesa moderna. Con el paso de las décadas, el nombre Betty se convirtió en sinónimo de contradicción. En los libros de historia se lo recuerda como un avión hermoso y desastroso, como el reflejo de una nación que llevó la lealtad hasta el extremo. En los museos, los restos de sus fuselajes ennegrecidos cuentan una historia de talento desperdiciado y coraje mal dirigido. En 1945, cuando las tropas estadounidenses ocuparon Japón, encontraron miles de aviones en hangares, la mayoría destruidos o incompletos. Entre ellos, docenas de G-4M en diferentes estados de reparación. Muchos fueron desmantelados, otros se dejaron oxidar. Pero uno, cuidadosamente restaurado, fue conservado en un almacén de la base aérea de Kanoya. Décadas más tarde, ese mismo avión sería restaurado y exhibido en el Museo de la Fuerza Aérea de Japón, como testimonio de la era en que el cielo fue el escenario del sacrificio. Frente a ese avión, los visitantes leen una inscripción sencilla: para los hombres que volaron sin miedo, y para los que aprendieron a no volver a hacerlo. Esa frase resume el verdadero legado del Betty. No fue solo un capítulo de la guerra, sino una lección sobre los límites del idealismo. Japón, que en su momento había creído que la pureza del espíritu podía compensar la debilidad material, descubrió que la modernidad exigía otra clase de coraje, el de adaptarse, el de sobrevivir. En los años 50, cuando Japón comenzó a reconstruir su industria aeronáutica, muchos de los principios que habían guiado el diseño del Betty fueron revisados y corregidos. La ligereza siguió siendo una virtud, pero nunca más a costa de la vida humana. El enfoque cambió hacia la seguridad, la eficiencia y la precisión. La nueva generación de ingenieros veía el sacrificio no como virtud, sino como error. Aún así, el espíritu del 4M sobrevivió de otra manera. Su influencia técnica se reflejó en el desarrollo de los primeros aviones comerciales japoneses y en la obsesión nacional por la perfección mecánica. Las líneas elegantes del Betty inspiraron el diseño aerodinámico de modelos civiles, y su sistema de control de vuelo fue adaptado para la aviación moderna. De los restos de una máquina de guerra, nació una filosofía de diseño pacífica. Para los pilotos japoneses que sobrevivieron a la guerra, el recuerdo del Betty fue ambivalente. Algunos lo recordaban con orgullo como una máquina noble, otros con amargura, como una prisión alada. En entrevistas realizadas décadas después, uno de ellos, el capitán Saburo Araki, dijo con voz pausada: «Volábamos sabiendo que no regresaríamos. No era valentía, era costumbre. Pero cuando pienso en ese avión, aún lo considero hermoso. Era como un compañero que sabía que moriría contigo». Sus palabras reflejan la dualidad que define al Betty. Un avión tan imperfecto como sublime. Una máquina que condensó en su estructura toda la contradicción de una nación atrapada entre la tradición y la modernidad. Con el tiempo, el cigarro volador dejó de ser un símbolo de destrucción para convertirse en una advertencia. Su historia se estudia en academias militares de todo el mundo como ejemplo de lo que ocurre cuando la ideología pesa más que la razón. Los ingenieros lo citan como una lección sobre equilibrio, que la elegancia sin protección es arrogancia y que la belleza sin compasión conduce al desastre. Hoy, el G-4M Betty permanece inmóvil en los museos, con sus líneas suaves y su piel metálica restaurada. A simple vista parece pacífico, pero detrás de ese silencio aún se esconde el rugido de una época en que los hombres creyeron que el honor valía más que la vida. Cuando los visitantes lo observan, muchos sienten una mezcla de admiración y tristeza, porque entienden que ese avión no fue solo una herramienta de guerra, sino una metáfora del Japón que fue brillante, disciplinado, trágico. El Betty no cambió el destino de la guerra, pero sí dejó una lección que aún resuena. Incluso la máquina más perfecta carece de sentido si está construida para morir. Y mientras el sol cae sobre el fuselaje plateado de aquel bombardero olvidado, parece recordar al mundo entero que la verdadera grandeza no está en volar más lejos, sino en aprender a regresar a casa.